Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en este local, ¿no? En Viña del Mar, Chile, y en el canal YouTube. Usted está aquí hablando, conversando con la hermana Elena. Mi nombre usted ya bien lo conoce, Elena Saavedra. Ese es mi nombre. Entonces estamos en este canal YouTube para traerles un nuevo mensaje de la gracia de Dios, ¿ya? Siempre agradeciéndole a nuestro Dios porque sabemos que sin Él nada podríamos hacer. Y le pedimos la dirección entonces siempre al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que nos guíe para poder transmitir un mensaje que sea de acuerdo a la necesidad de los hermanos en conocer la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Y en eso entonces están todos estos videos que desde ya también le quiero pedir a ustedes que usted envíe los videos por las redes sociales que usted tenga, ¿ya? Porque así nos ayuda mucho en la propagación del Evangelio a las naciones. Ese es el llamado de cualquier cristiano, ¿ya? Seguidor de Cristo. Ese es nuestro llamado, nuestra misión aquí en la tierra, hacer que el Evangelio de la gracia de Dios sea conocido en todas las naciones. Así que vamos a comenzar entonces con el libro de Mateos 24. Como usted sabe, siempre tenemos que colocar un título y el título que le colocamos entonces es El Evangelio ya fue predicado en todo el mundo. Ese es el tema de esta tarde. Así que si usted tiene allí su lápiz, si usted tiene allí su agenda, ya para anotar todos los versículos y prestar atención en el mensaje, anotando aquellas pequeñas partes que usted pueda hacerlo, porque no va a conseguir escribir todo el mensaje, pero lo va a poder escuchar muchas veces y allí usted sacar su conclusión. Por el momento, entonces, como le digo, vamos a comenzar por el libro de Mateos, capítulo 24 y el versículo 14. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dice aquí que será predicado el evangelio en todo el mundo, siempre hemos estado enseñando que ese mundo no está hablando del cosmos. Él está hablando de local. El mundo era la región que estaba en Jerusalén y a su alrededor, toda Asia Menor, todas esas ciudades que el apóstol Pablo recorrió en sus 3 viajes misioneros que él hizo a comando del propio Señor Jesús, por la ordenanza del Señor Jesús, para que él llevase entonces el evangelio a todas esas naciones. Por eso que dice acá, en todo el mundo, ¿ve? En todo el mundo. Y dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando habla del fin, no habla del fin entonces de la tierra, ¿eh? No está hablando el fin de la tierra, está hablando del fin de una dispensación religiosa que era la ley en aquel tiempo. Era el fin de la ley de Moisés. Eso es lo que está hablando en este versículo. Se lo voy a leer de nuevo. Y será predicado este evangelio del reino, que no es el evangelio de la gracia. Se da cuenta, el evangelio de la gracia entró después que el Señor vino y realizó toda esa obra. Pero aquí estamos hablando de que el evangelio ya fue predicado en todo el mundo. Y dice, y en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin entonces vendría
cuando Cristo volviese, ¿ya?, en las nubes del cielo, y entonces Él haría esa obra, que allí, usted ya conoce, son bastante los asuntos que Él vino a cumplir allí todas las profecías que estaban escritas en el libro de los Salmos y de los profetas. Pero la iglesia actual vive en la expectativa, aguardando y esperando la venida de Cristo. Cuando el Evangelio dice en ellos hasta que sea predicado en todas las naciones. Vamos a ir entendiendo este mensaje. Lo importante de esta declaración, que está aquí en el libro de Mateo 24:14, es que el propio Señor Jesús está hablando en este capítulo 24, desde el primer versículo, Él está hablando de la caída del templo en Jerusalén, del tiempo del fin, de la gran tribulación. Él está hablando en este capítulo, que si usted tiene interés en las cosas reales del Señor, usted ha de convenir conmigo de que Él está hablando de la caída del templo y la venida que Él vendría en gloria, porque también no fue esa venida física como en el cuerpo humano que estuvo allí caminando en Jerusalén o en las regiones de Jesús en Nazaret, en Galilea, en todos estos lugares, como hijo de hombre, en la figura humana, sino que Él vendría por sobre las nubes en su gloria, en su potestad, ¿ya? Y entonces esa es la gran confusión que teníamos cuando no entendíamos el Evangelio de la gracia de Dios, cuando no entendíamos la escatología consumada y mucho menos el preterismo. Pero hoy en día, por la gracia de Dios, hemos entendido todos estos asuntos a la luz de la palabra. Y eso es lo que estamos tentando enseñar. Mire, usted manténgase aquí en la plataforma para que usted pueda el día de mañana enseñar estos asuntos, porque nosotros no estamos aquí predicando para ganarnos una estrellita, sino que queremos ganar su atención para que usted pueda también llevar el Evangelio de la gracia de Dios a las naciones. Pero tiene que mantenerse en la plataforma, porque si usted no lo hace de esa manera, nunca va a conseguir entender todo, porque son muchos temas que tenemos como revelación. Bueno, era la ley mosaica que tenía que salir entonces, pero antes de que viniese el Señor, tenía que ser predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones, en todos los lugares. ¿Por qué el templo tenía que caer? Porque el templo simbolizaba la presencia de Dios en aquel tiempo y era aceptado por la dispensación de aquella alianza. Tenía que ser así porque él representaba entonces el templo, la presencia de Dios en aquel lugar, en Jerusalén, y para todas las naciones, de las que más adelantito ya le vamos a comunicar cuáles eran esas naciones que recibieron el Evangelio y cuál fue la tierra que recibieron el Evangelio allí del reino, ¿ya? Entonces, al observar en Mateo 24:14, se entiende que la palabra mundo no es el mundo cosmos, sino que es el mundo allí que en griego se lee como oikumene. Y oikumene significa, en griego, significa tierra habitada. Era ese tiempo, en ese lugar, en que tenía que ser predicado el evangelio del reino, ¿ya? Oikumene es una palabra griega, y usted lo va, cuando dice mundo, entonces habla de ese oikumene, ¿ya? Tierra habitada. Y esa tierra habitada estaba entonces dominada por el Imperio Romano. Y no era poca cosa, no era solamente Jerusalén, no era solamente Judea,
sino que son muchas las naciones que estaban allí dominadas por el Imperio Romano. Y entonces allí sería el nuevo pacto en el final del tiempo, el tiempo del fin que habla la Biblia, aquí hasta el tiempo que vendría, y entonces vendrá el fin. Ese fin sería entonces cuando el Señor vino sobre las nubes en el año 70, y allí todo el capítulo 24 usted encuentra toda esa información. Pero el Espíritu de Dios es el que le va a enseñar a usted a leer este capítulo, porque es un capítulo totalmente revelacional, ¿ya? Y que fue el propio Señor Jesús que lo dijo, lo habló, lo comentó y lo enseñó y lo predicó y lo profetizó. El propio Señor Jesús. Entonces, de allí en adelante, entonces viene el tiempo de la gracia implantada en el reino que nosotros hoy sabemos que es el reino de Dios. El reino de Dios está hoy en la tierra. Entonces, el mensaje del Evangelio debería llegar a toda esa tierra habitada, a todo eso oikumene, a todo ese lugar. Allí entonces tenemos en Grecia, vea los lugares, todos esos lugares. Grecia, entonces era Atenas, ¿ya? De la parte de Grecia y toda Grecia. Estos viajes que el apóstol Pablo hizo fueron 3 viajes misioneros. Y en esos 3 viajes misioneros que él salió a predicar el Evangelio del Reino y la venida del Señor, en esos 3 viajes él completó la tierra, el mundo, completamente. No quedó una región que una persona quedase sin conocer que el Evangelio del Reino tuvo que ser predicado en aquellos lugares. Entonces vemos aquí Roma, que sabemos que Italia, el apóstol hizo viajes a esos lugares predicando entonces el Evangelio. Esa fue la misión del apóstol Pablo. Asia Menor, todo Asia Menor, allí donde usted encuentra todas las iglesias que están en Apocalipsis 1, ahí usted va a encontrar las iglesias, capítulo 1, capítulo 2, las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea, Éfesos. Todos esos lugares pertenecen entonces a Asia Menor, ¿ya? En Galacia también él estuvo allí, en Macedonia. Estuvo en tantos y tantos lugares que nosotros aquí, usted solamente a través del mapa, que están siempre atrás de la Biblia, usted encuentra, ¿cierto?, los mapas que usted se va a direccionar allí, y allí usted va a entender cuáles son las regiones que el apóstol Pablo caminó, predicó en todas esas regiones. Por el mapa, mire, es una de las cosas que el cristiano no evangélico casi nunca va a los mapas para ver cuáles son las regiones que el apóstol Pablo visitó mientras él iba en estas misiones que fueron ordenadas por el Señor para que él estuviese allí en esos lugares, ¿ve? Entonces, muchos lugares que el Señor fue allí. También decimos en Corintios, Tesalónicas, Chipre, Macedonia. Usted va a encontrar eso en los mapas, ¿ya? Así que eso también es importante para usted examinar la Biblia completa en el versículo y vaya a los mapas para que usted sepa lo que nosotros le estamos aquí predicando, enseñando. Y así usted podrá tener una feliz enseñanza para los demás, porque tenemos base bíblica y es la luz de la palabra que nos enseña. El Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento y nos capacita. Así ha acontecido conmigo, así va a acontecer también con usted y con los demás que irán estudiando sobre la venida del Señor y que el Evangelio fue predicado en todo el mundo oikumene. Hoy continuamos predicando el Evangelio, pero ya no es para comunicar la venida del Señor,
ni la caída del templo, ni el cambio de pacto, porque todo eso aconteció en el año 70. Hoy tenemos que llevar el evangelio a todo ser humano para que conozcan al Dios que reina, para que conozcan lo que Dios hizo, para que se sepa que Jesucristo es el Señor y que Dios y Jesucristo es uno solo. Todo eso nosotros tenemos que enseñar, pero no tenemos que enseñar de predicar el evangelio como le colocamos el título, ¿cierto? Que le colocamos el título que fue predicado el evangelio del reino a toda criatura. Hoy en día nosotros ya somos hijos y cuando habla del mundo, entonces sería el mundo eucomene. Vamos a ver en Hechos 17:31, que también tenemos aquí, dice lo siguiente, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Versículo Hechos 17:31. Entonces el apóstol Pablo, él caminó en todos estos lugares enseñando la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10:17, el libro de Romanos, capítulo 10 y el versículo 17. A ver, perdón, sí, 17 y 18. Era Hechos 17:31. Veamos si lo dijimos bien, parece que no. Hechos 17, sí, está bien, 31. Mas ahora vamos a Romanos 10, en el versículo 17 y 18. Y dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son versículos muy conocidos en el medio evangélico. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, por toda la tierra. ¿Ve? Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí entendemos entonces de que sí, fue predicado el evangelio por toda la tierra y en toda la tierra se escucharon sus palabras. El apóstol Pablo, él recorrió entonces todas las provincias y las ciudades para enseñar el evangelio y la venida del Señor. Él fue a todo el mundo. Entonces, estamos aquí para comunicar la verdad de lo que está escrito, de lo que está revelado. Porque el evangelio de la gracia de Dios se le fue entregado al apóstol Pablo, y cuando decimos que en el tercer cielo, no es que el cielo tuviera lugares, tuviera escala, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. No, sino que son regiones espirituales que el Señor, que Pablo fue a un lugar en su mente y allí entonces él extrae esta revelación y todas las revelaciones que está en el Evangelio de la gracia de Dios. No es que el cielo tenga un cielo, dos cielos, cuatro cielos, tercero y cuarto cielo, no. Son lugares que el Señor lo llevó así en el espíritu, pero Él no salió de la tierra, ni su mente salió de la tierra. Eso es lo que hay que entender bien. Y cuando dicen todo el mundo, sería entonces toda la tierra. Y en esa expectativa, hoy está la iglesia, que no acontecerá más eso. Nunca más acontecerá. Así está escrito en Mateo 24. En el versículo 21 habla de la gran tribulación. Y en el versículo 34 habla de que no pasará esta generación. Entonces, está muy claro el capítulo 24 de Mateos, para que usted lo pueda ir entendiendo con más facilidad. ¿Ve? También, entonces,
en Mateos, cuando habla que mucha será la gran tribulación, que nunca hubo, como nunca hubo y nunca habrá. Allí murió mucha gente, allí murieron muchas personas, porque el Señor vino tomando juicio sobre todos aquellos que lo crucificaron. Y cuando Pilatos estaba entonces allí como lavándose las manos, entregando al pueblo la responsabilidad que se le entregó de o dejarlo preso, crucificarlo o no. Y entonces el pueblo decidió. ¿Y quién estaba en el pueblo? Estaban entonces sí los judíos y también estaban allí los romanos. Entonces ellos gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Entonces el Señor vino para tomar venganza de todo eso, y no solamente eso, era también porque maltrataron a sus hijos y maltrataron y mataron a los profetas. Entre todas esas cosas, a uno que lo mataron, a Zacarías, lo mataron dentro del templo, entre el templo y el altar. Entonces mataron a un profeta y fuera de los otros que el Señor le enviaba. Todo eso vino entonces en el tiempo de la parucía, cuando el Señor vino y tomó venganza. Pero estamos hablando del tiempo que se predicó el Evangelio del Reino. Fue entonces el tiempo en que se comunicaba la venida del Señor, el juicio final y el final del templo, el final de la ley mosaica. Para eso fue que vino el Señor, para cambiar el pacto. Esa dispensación sale el antiguo pacto y entra entonces el nuevo pacto en donde nosotros nos encontramos, es el Nuevo Testamento. Y eso es lo más importante que Él vino a realizar en la tierra, porque nosotros allí entonces recibimos el Evangelio de la gracia de Dios, en el cual nosotros nos encontramos hoy. En Lucas 21, versículos 5 y 7, usted lo va a ver también aquí en la palabra de Dios. Lucas 21, porque todo está relacionado con la venida del Señor, la caída del templo y el juicio final, el final de los tiempos. Todo eso está relacionado en el año 70. Lucas 21 y el versículo 25 y 26. Dice así, y habla entonces de la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que se sobrevendrían en la tierra, porque las potencias de los cielos serían conmovidas. Y ahí usted siga leyendo entonces, que sería la venida. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto habla entonces en Lucas 21, versículo 25-26. Cuando habla de sol, luna, estrellas, son símbolos, es un lenguaje figurado que se conoce bien en la ley de los profetas. Significa cambio de dominio, cambio de gobierno. En esa simbología se trataba del cambio de gobierno. Y cuando aconteciese todo esto que Jesús predijo de su desligamiento con el pueblo apóstata, y allí entonces era el tiempo del juicio venidero, que estaba ya también profetizado por los profetas del antiguo pacto. En 1 de Pedro 4, 17, tenemos más un versículo solamente. 1 de Pedro 4, 17, porque todo está hablando sobre el tema
Primera de Pedro 4, 7, de la venida del Señor. En el versículo 17, Primera de Pedro 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y la casa de Dios era el templo en Jerusalén. ¿Ve usted que, como dijimos, el juicio no iría a escapar Jerusalén ni el templo, porque era allí donde el Señor tenía que venir. Pero el Evangelio fue predicado en todas las naciones que estaban fuera de Jerusalén. Y en Jerusalén, lógicamente que sí. Veamos aquí entonces el versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, que no es la casa de Dios de hoy, no es la iglesia de hoy. Todos pensábamos que se nos predicaba como casa de Dios la iglesia del tiempo nuestro. Y estábamos convencidos de que sí, el juicio comenzaría por la casa de Dios. Entonces nosotros, la enseñanza parecía que era tan rigurosa, porque era el ayuno, era el bautismo, era la vigilia, era el diezmo, era el hablar en lenguas, que también era algo que pertenece al tiempo de la ley. Todos esos temas eran rigurosos, teníamos que seguir todo eso. ¿Ah? Y aquí entonces vemos que era el tiempo del juicio, pero para aquella época. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces era para ese tiempo. Y aquí dice, en el capítulo anterior que vimos, dice que los hombres se desmayarían de ver la horrenda situación que se viviría en Jerusalén. No quiera usted ni yo querer pasar por lo mismo, a pesar de que Dios dice que jamás habrá tribulación en la tierra como la que hubo en el año 70 en Jerusalén, en el tiempo que el Señor aplicó su juicio final. Ahora vamos al versículo último. En Apocalipsis 3:10, que usted también ya ha escuchado hablar sobre este Apocalipsis 3:10, donde nos habla de las iglesias. Apocalipsis 3 y en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mundo, aquí también vemos que es el oikomene, no es el mundo cosmo en el que vivimos. Dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. En esa nueva Jerusalén nosotros vivimos desde el año 70 del primer siglo de la era cristiana en adelante. En esto nosotros vivimos en la nueva Jerusalén, la cual descendió del cielo de mi Dios, y dice, y mi nombre nuevo, porque Jesucristo es su nombre, Jesucristo es Dios. Y aquí entonces la iglesia de Filadelfia, porque esto pertenece al pueblo gentil, que el apóstol Pablo fue a predicar también a todas esas iglesias, como ya dijimos, a todas esas ciudades, y esto está, todas estas 7 iglesias están fuera de Jerusalén, están en Asia Menor. Así que todo esto son informaciones que nosotros no las obtuvimos dentro de las congregaciones en donde nosotros estuvimos aprendiendo, a no ser de que fuésemos a los cursos de teología, que también hay muchas cosas que ellos tampoco tienen la revelación. Pero vemos entonces que todo esto ya no tiene nada que ver con el evangelio que se predica hoy, porque el evangelio que se tiene que predicar hoy es para comunicar quién es Dios,
lo que hizo y que Él reina por los siglos de los siglos. Eso, para dar a conocer a este gran Dios, a este poderoso Dios, a este Dios tan bueno, a este Dios tan perfecto, tan todopoderoso. Eso, lo que nosotros tenemos que predicar cuando llevamos el Evangelio de la gracia de Dios a todas las naciones. Entonces, con esto nos estamos despidiendo y agradecidos por usted estar allí en la plataforma, cada día aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Que nos encontraremos, si Dios así lo permite, en una otra oportunidad, tal vez la próxima semana, traemos un nuevo mensaje para su conocimiento. Le damos muchas gracias a Dios, en primer lugar, gracias a usted que está allí en la plataforma, y gracias y paz.